Pues nada, qué mejor que esta mañana fría de invierno para jugar a este juego, Never Alone, juego de los esquimales, creo que son. Incluso creo que se puede jugar en multijugador, 2 jugadores, pero yo pues lo voy a jugar solo. Juego nuevo, Revelaciones Culturales. Vale, es un juego que parece ser que reivindica mucho lo que es el tema de la cultura esquimal. Interactuar, cambiar, proteger contra el viento. Bueno, supongo que todo esto me lo irás explicando conforme juegue. Eso lo vamos a dejar todo. Español de América Latina. Español de aquí. Nueva partida. Los Iñupiat son un pueblo nativo de Alaska que ha sido capaz de prosperar durante milenios en uno de los entornos más sobrecogedores del mundo. Aprende más cosas de los Iñupiat desbloqueando los relatos culturales. Pues tenemos esa opción. Kisima panirnialeaq sivut. Niviaqsiaqarualuk Kisima isummerpoq. Tavraasi kangitsaquaqsigaasumman anuqlisuurugumagaan. Summan anuqlingaaliaqamagaan. Tavraasi kangitsaquaqsigaasumman anuqlisuurugumagaan. Vale, si le damos aquí al botón este central, pues podemos ver las cosas estas. Vamos a poner la primera solo. Te dice la duración. One of the things I think a lot of people need to understand is we aren't a museum piece. The Iñupiat people are a living people and a living culture. Even though we're in northern Alaska, which covers this vast area from Nome all the way over the Canadian border, is that there's this extreme value of interconnectedness and interdependence. It's a hunting society, a gathering society from thousands of years. This is what creates our culture. That special relationship between humans and the natural world and the animals, and that it teaches you how to have a society that doesn't do too much harm to the world. Love and respect for nature, for one another, for our elders. Very, very fundamental value, key to life. Our values are something that bind us all. The importance of sharing with one another, the importance of spirituality, and the connection to the land, our traditions, how we hunt, sharing of stories and songs and dances. I'm Iñupiat. I'm from the Arctic Ocean. I am Iñupiat. It's very important to me. It's who I am as a person. And we're very proud of who we are, and we want to continue that.
Pues bueno, pues aquí tendríamos más relatos para conocer más esta cultura tan extrema, ¿no? Como posible para mí si quiero acercarme a esas latitudes tan frías. Empezamos corriendo. Que nos pilla el oso de la Coca-Cola. Saltar. Venga. ¡Hop! Otra vez. Uy, menos mal. Eso lo ha hecho solo. Ahí por el fondo ya se ve el que creo que va a ser mi compañero. O al menos es el que sale ahí en la portada. ¿De qué me pilla? Jugar en modo cooperativo. Vale, de 2 jugadores y si no tengo que ir dándole al triángulo para ir cambiando. Venga, pues ahora con el zorrito. Ven por aquí que te vas a caer. Uy, que me enfrío. Habrá que volver a cambiar. Porque el zorro... Ah, sí, sí, llega. El tiempo no solo no mejoró, sino que tras la ventisca se produjo aún otra más. Vale, podemos aprender más del zorro ártico. Toca para escalar la pared con el zorro. A ver. ¿Y ahora qué? Ah, sí, hay una cuerda ahí. Y arriba para subir la cuerda. Todo apunta a que va a ser un poco tipo puzzle, jugando cada uno con cada una de las habilidades de cada personaje. Mantén pulsado para protegerte del viento. Ah, vale, se agacha. Caribú y vestimenta. Rey. No me esperaba eso.
Kanudun pekpaganak tilangit tamat ko ikayok tauruat. No, esa sí no era. Ibeak siagarualuk kangek singarok. Supaya alawlun itam na terigan niyak. Sibuneksip kangaga ibeak siagarualuk. Kanudun pekpaganak tilangit tamat ko ikayok tauruat. Entonces, ¿qué hay que hacer? Con el zorro. Ah, vale. Hay que saltar, que aparecerá otra. Otro espíritu. Kangek singarok. Supaya alawlun itam na terigan niyak. Sibuneksip kangaga ibeak siagarualuk. Kanudun pekpaganak tilangit tamat ko ikayok tauruat. ¿Pero cuándo aparece? ¿Cuándo salto? Ibeak siagarualuk. Kangek singarok. Supaya alawlun itam na terigan niyak. Sibuneksip kangaga ibeak siagarualuk. Kanudun pekpaganak tilangit tamat ko ikayok tauruat. Vale, que hay que poner el zorro para que llame al siguiente espíritu. Bueno, o esperar que el zorro llegue al final de la plataforma. Tila tiene alma. Para saltar desde la pared. Ah, vale. Habrá que hacer. Ah, sí. Ahora sí. ¿Y ahora qué? Ah, vale, que ahora ha bajado esto. Ibeak siagarualuk terigan niagalu ikayuti tuk. Sigagani otimigino. Ara kangek sinay chokon niakanok bisina. Aglan tabra ataw chikon ay ngaruk. Ole, vaya. Muy traicionero el viento. Me pilla siempre cuando tengo que saltar. Ahora hay que mantenerlo pulsado, que sea otra. No basta con darle. No basta con darle una vez. Por abajo, ¿no? En principio no. Ah, vale, él sí. Puede ir por abajo. Aquí saltando de un lado a otro. Y aquí ya parece que... se forma una escalerita. ¿Y este de aquí arriba hace falta para algo? Parece que no. Madre.
Zorrito. Zorrito, sí, también se hay que protegerlo. ¿Puedes subir? Ah, vale. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sube? ¿Qué ha pasado con el poblado? Algo malo. Vale, aquí se van poniendo los relatos estos. Innitchuna tihingamalok iveaqsiarualu piingaan ivaqaleqsimalok sumittaimma nikatjakkumañainniqsuq paqit qaangaarnagu ivaqtani nunaaqqiq ikiuaqtuaraniqsuq iñungi tuquttaqtaamaniqsitu. Según se relata, cada soplo de viento arrastraba nieve polvorienta en todas direcciones. Iveaqsiarualu upperingitqa tautuktani tautugunaqtuaq sunapayaaq siquminganiqsoq iveaqsiarualu iñuniaqatingi pisaullaganiqsut qanaquimña anuqulaqpallqiñam tainnaqumiñaitqa tamaanga ikumauaqtuamik qaqraaqpam iñua niptaqtoq sumaalagullaqami niveaqsiarulu kiitsiningani agulan qaqraaqpallqiñat saguvingaitsut immiñaurat sagaveqimiut samanga nunamin pakaguhutin nunaaqimin. Ahora habrá que usar el viento a nuestro favor. ¿Y qué? ¿Será dejarse caer? Vale, otra vez. Hombre, no te quedes tan atrás. Uy, que me caigo. ¿Y ahora qué? Y no llego. Pero tú sí. ¿Te llevo el zorrito? Vale, la chica también. Vale, no hace falta que la chica vaya primero. Qanaquuma ilisimanaqpaqa isumullaqtoq niveaqsiagarualuq qanuqkiitapura qaunugingagikpen qillautika piigupku ikayoquniaqalluarikpen kimun tainna nunaaqqiq sabaaqitilaanga Trae la cuerda.
¿Sube sola? Pues venga. ¿Qué hay que hacer con estos? No. Este pulsado para agarrar. Ah, vale. Había visto ayer el búho, que creo que esos son coleccionables. Con la niña se me había escapado, pero por lo visto puedes hacerlo tanto con la niña como con el zorrete. Vale, pero esto simplemente era para volver donde estaba el búho. Hola. ¿Matado? No. Pero casi. Mira qué gracioso. Va cambiando la animación según va empujando. ¿Ya? Pues ahora este para arriba. Cuerda. Cambio. Así han Innitchuna y seguro magan. Oh, viene la roca. Parece tipo balancín. Vale, sí, pero creía que era saltando. Como se desnivelaba, pero parece que no, que son esas piedras que nos van a tirar. ¿Nada más? No. Estas son suficientes. Patada. Ibeaksiagarolo sabatokome ahalawit immainaurat paket ka upion kayautinga. Tenemos el tamborial aquí, hay que devolvérselo. Parece que por aquí se puede salir. Vale, hay una cuerda ahí. Pero, a ver. Ahí está. Ahora. Vale. La caja era más para la niña que para el zorro. Ibeaksiagarolo kutingarok kayauteligahone. Uppik kopea chapalugarok. Así tamura vivir tagaliudipiallagaga ibeaksiagarolok. Taennahone aichuutihilakangarok. Uppik uqallaktok. Uvvauna qaunagiingagiga iliginun pikitquvlugu. Torero del pueblo. Esto supongo que es trofeos son por ir recuperando los búhos, eso. Pasando por delante de los búhos, mejor dicho. Ah, sube tú solito. Supongo que esto lo hacen para que vayas intercambiando entre uno y otro personaje. Para que no siempre sea seguir. ¿Esto que hay que hacerlo rápido o qué? No, que hay aquí ahora. Escalerita. Mantén pulsado para apuntar con la voladora.
¿Esto se puede romper o qué? Demasiado lejos. Tabrataina igilehotik. Ibeaksiarualum atoka uppium aichuta. Lo he visto tarde. No sé cómo voy a llegar ahí. Que viene el viento. ¿Puede saltar mientras que tenemos esto? No. Ah, vale, que se puede apuntar. Moviendo el mando derecho se puede apuntar un poco. Moviéndolo hacia atrás. Venga, ahora este por aquí abajo. Vale, ¿me lo puedo llevar? ¿Cómo va esto? Ay, no. Ay, ahora enseguida vuelve. Vale, creo que ya sé cuál es la mecánica. Que te lo enseñan, pero de una manera... al menos que a mí no me está siendo muy intuitivo. Estoy dando. Ahora. Las cosas te las enseñan, pero a la primera casi nunca lo entiendo. Y sobre todo esto que algunas tardan en aparecer, hasta que no. Pongo con la idea de que siempre estén los dos juntos. Ay, que me pilla el aire. Vale, que no. Que también tiene que hacerlo así. Nada. Sila tane lunakingata inyuhuluk kasawak. Inyuhulum tautukameo lutkakuwa. Agalan niveak siagarualuk sa perinaksimarok.
Creía que todavía estaba contando la historia. Correremos. Te va a quedar sin la voladora, que es mía. Que me pilla. Me escapé. La segunda ventisca terminó por amainar, pero no pasaría mucho tiempo hasta que el viento se levantara de nuevo. Resultaba complicado ver a causa de la ventisca. Ya me puedo mover. Pues sale. Sí, sí. Ah, vale. Hay que esperar el vaivén. Pues más cerca de aquí no va a estar. Este igual. Dos parecen quietos. Uy, este se cae. Ahí llegó. Justito. Otra vez, aquí el amigo. Ahí se ven unos peces espíritu por abajo. Pero aquí. Ahí que se rompe. ¿Engañarle? No. A ver cómo se hace eso.
queda parada cuando... Se queda parada cuando... Ah, bueno, igual con la voladora. Bueno, luego que por puntería no será, por nada, no hay manera. Ahora que simplemente por tiempo. No. Tampoco. Ahora. ¿Volver o qué? Ah, no, los pececillos. Ahora salen los peces. Vale, por suerte me ha guardado el haberle dado el trompazo. ¿Y qué? ¿Qué hago con estos peces? A ver, que me llevan como si fuera una nube. Ven tú delante, que no avanza esto. Saasaqu meaqalugu nanuq annakkuvit piñatitaaqaviitsuq kaakame nanuq nikatchalaitsuq agalaan tamannannuna allaul. Hay que tener cuidado ahí. Hay que esperar que se junten los dos. Bueno, da tiempo, ¿no? Luktallanirsuq qanupayaaq. Esperamos ya la siguiente. ¿Este cómo es? Mete dos veces. Aquí arriba parece que hay un búho. Y se ha puesto incontrolable el zorro. Venga a resbalarse. No había manera de que subiera por ahí arriba. Ah, vale, igual. No. Pequeños fallos ahí de la detección de la plataforma. Ahora. No, el otro no viene. Tengo que hacer yo, pues venga. No, pero no vengas tú para acá. Verán hasta ahí. Por ahí tendrá que subir aquí el amigo. A ver.
Una vez que hace esto... Ah, vale. Que me cuesta pillar un poco la mecánica esa de saltar al otro lado si primero he escalado. Fuera. Algo hay que hacer con el zorro por detrás. Uy. ¿Era qué? Vale, aquí lo cabreando. ¡Oh! Aquí lo cabreando. Oh. No, pero no te caigas. Ah, vale, que eso. Vale, vale. Ya creo que ya sé cómo va el tema. Luego ahí hay que dar otro saltito. Aquí otro salto rápido. Aquí no vale darle. Hay que darle por aquí, parece. Ahí que viene. Y ahora cómo voy a poder escapar. Vale. No muy intuitivo, pero al final he dado con la solución. Asi tageom angalat kaksibilogik. Tageom igukkai kairusungenyon puktakpau. Ara kanohurik taima ipingitpak. A pesar de las grandes dotes de caza de Kunukasayuka, durante un día despejado, tal tiempo inclemente hacía que fuera imposible. Venga, ahora por el agua para nadar. Bueno, está bien que añada un poco de variedad. Izquierda o derecha. La lógica dice que enseguida habrá un muro en uno de los dos lados. Por ahí parece que se puede seguir. Por aquí. Por aquí no, vale. Entonces hay que ir por la izquierda. Mantén pulsado para nadar más rápido. Supongo que pueda
este. Ir ahí. Para que pueda corretear. A ver, ahí arriba se puede romper. Me caiga todo encima. Vale, y esto ¿para qué? Sino que para nadar. Ah, en la parte de la derecha había una plataforma que no llegaba. Ahora podré llegar. Esta de aquí. No parece que haya problemas de respirar. Espíritus, esto tiene una buena idea, pero cuesta un poco entender cómo funciona. A ver, esta por aquí no puede, ¿no? Vale. Tendrá que bajar. No entiendo. Ah, vale, aquí hay otra. Baja para abajo. No hay manera. Ah, vale. Así. Y ahora así, ¿no? Pulsala para saltar hacia atrás. Bueno, espérate. No, que esto es tan fácil como ir para acá, ya está, ¿no? No, por aquí no hay salida. ¿Por qué se cae? Que el zorro hace movimientos de más, él solo. No, no sé qué hacer aquí. A ver, volviendo el zorro arriba del todo. Ah, no, porque desaparece el otro.
trepar por lo visto tiene un límite. Esto tiene pinta de empezar así. Y ahora sí, ¿no? Vale, ahora. No, vale, ya sé lo que hay. No, un poquito más. Y ahora sí. Le ha costado lo suyo. Otra vez esto. No, pero esto no. Hay algo para que suba la chica. ¿La chica se puede quedar agarrada? Vale, entonces ya sí. Por aquí no puede pasar. Hay que ir por abajo. La zona de pinchos. Vale, creo que ya sé cómo va. La niña va por aquí y el zorrito por arriba. Balancearse. Muy poco balance voy yo aquí, ¿eh? Bajando un poquito más. Sí. Un poquito más por abajo. Por aquí había otro. Vale. Esos. Me voy a la izquierda. Vale, llega hasta ahí. Vale, y ahora ya la niña rompe esto y se queda ahí en el aire. Y ahora ya puede subir. Puzzles sencillos, pero se van complicando y sobre todo van siendo un poquito diferentes. Para que no sean muy aburridos. Vale, y ahora cómo sube el otro. Zorro se está ya ahogando, pobre. Bueno, espérate, la salida no estaba ahí, ¿no? Hay que buscarla por el agua.
por donde he venido. El zorro ya se ha perdido. Aquí están los pinchos, a no ser que haya cambiado algo. Por ahí tampoco. Por aquí abajo. No. ¿No quiere la niña bajar por aquí? Vale, en el agua no se puede usar la boleadora, así que hay que encontrarlo. Esto es lo del principio. Bueno, el principio lo de hace bastante para atrás. A ver, ahí he visto unos rayos de sol. Que igual eso indicaba algo. Esto de aquí. Sí. La niña no llega. Y este tampoco, pero hace que aparezca eso. Con el agua no se puede. Este tampoco puede hacer aquí nada. Ah, vale, pero por ahí puede hacer algo. Por aquí y esto tengo que traer, no, pero ¿puede pasar el agua? Parece que sí. Normalmente los puzzles son sencillos porque no hay otra, hay pocas posibilidades. Niña agarrada aquí. Ahora tobogán. ¡Upa! Bueno, ¿y esto de qué ha servido? ¿Puedo romper esto? Hay que hacer otra cosa. ¿Cuántos relatos llevo ya? 16 de 24. Pues no quedan muchos. Niveaksiarlualugulo teriganniaqalu suvlooqaik aqavirum qingamigum suvlooqaik aqavirum sillamun
ilaakataktuak sillamu. Tipineraik saanganut nunaken. Un buen día se preguntó por qué el tiempo se ha vuelto tan desapacible. Me ha parecido leer que los trofeos son tanto por ir haciendo los capítulos como luego por el tema de conseguir encontrar los búhos estos, que ya estamos viendo que la mitad están en el propio camino, y algunos, aunque no estén en el camino principal, se ven bastante, aunque supongo que siempre habrá alguno que esté bastante escondido. Por aquello de darle un poco de desafío. Tamna nunakek Innitchuna. Tainaptaak pingabulugo. Ibeaksiagarolum ay makabiatun. A ver, esto... ¿Puedo hacer el zorrito? Uy, qué canasta. Esto primero hay que bajarlo. ¿Esto qué? Ah, vale, bajarlo más todavía. Pero la niña podrá ir saltar desde aquí. Por si acaso rápido, no voy a ser que se rompa. Aquí no se puede mirar, no, mirar arriba y abajo, ¿no? No vaya a ser que por abajo esté alguno de esos búhos. Para subir por la escalerilla. El otro pasa por abajo. Y en algún momento se reencontrará. Ah, vale, esto es una plataforma móvil. Hasta ahí, pues hasta ahí. ¡Ey! ¡Que se va! Venga, a ver, entonces el zorro sube por aquí. Y la niña puede subir. El tema de cómo se mueve los bordes es un poco complicadillo de entender. Que a veces se pone a hacer ahí movimientos y entonces ya no responde el mando. Vale, entiendo que este escalando sí llega. Qué bonito. Ah, vale, que hay que evitarlos. Yo creía que era al contrario, que había que esperar en algún momento para que te sirvan de trampolín. Por suerte dejan el rastro y así sabes por dónde van a pasar. Esa nada. Por aquí. Hay que tener cuidado. ¡Ey! Vale. Igual es una manera de soltarse, no creo. Entonces, a ver, esto entonces hay que hacerlo. O hay que hacerlo rápido, o hay que quedarse aquí en medio. Tiempo no me da. Vale, hay que quedarse aquí, creo.
Porque hacerlo de una vez no me da tiempo, creo. Venga, ahora rápido. Galerita. ¡Ey! Que en serio, lo de la animación es que hay momentos que no hay manera de que vuelva para atrás. Porque si va poco a poco. Eso que cuando está ya al final de la escalera ya no se puede volver para atrás. Venga, el zorrito igual. Ahí a la izquierda parece que hay una cuerda. Por aquí nada, ¿no? Está muy claro. Pero parece que aquí va a poder llegar. Hay que me pilla. Aquí puedo subir. Aquí hay otra cuerda. Ahí hay un búho. Pero... ¿el zorrito qué? Esto puede llegar hasta aquí, pero luego ya aquí ya no. Hasta aquí no. Pues todo este era solo para el búho. Ah, bueno, claro, porque ahora puedo ir por aquí arriba y ya está, ¿no? Efectivamente. La caja para hacer peso. Para subirse. Por aquí viene. Vale, ¿y ahora qué? ¿El zorrito puede empujar? No. No, pero ahí hay una cuerda. Y con esta cuerda para aquí. Puedo mover la caja para que bajarla abajo. Vale, romper eso. Espérate, bueno, la caja hay que llevarla hasta aquí. Vale, la chica va a llegar a esa cuerda. Bien.
hacerlo de más abajo, con balanceo. Toma, doble muerte. Venga, vamos a hacer primero a la chica, que parece más complicado. Desde aquí. Ahí no, el perro se queda en mal sitio. O el perro, el zorro. Un poco. No, sube. Súbete un poquito para allá. Aquí. Uy, no, que viene ya. Es rápido. Uy. Ay, que me pilla. A ver, aquí abajo no me pilla. Avanza un poquito. Aquí abajo creo que tampoco. Ahora se ha ido para el otro lado. ¿Eh? ¿Eh? Creía que iba a soplar para el otro lado. Me he engañado. Le he dado al salto. Mira, el zorro se iba. Ahí te quedas. Uy, esta parte es la más complicada. No, hay bastante margen. Arriba no llegaba. No había un cubo ahí. Calmando esto un poco. Bueno, eso iba a decir. ¡Ay! Zorrito, ¿qué te ha pasado? ¿No puedo hacer nada? Ay, que no le doy. Toma, voladora. Pero bueno, esa no es esa no es la solución. O es parte de la historia.
Vale, era parte de la historia. Teriganneaq allangoqhuni makit qisseq. Naagga taannaittuaq ataramik. Momento dramático. Pero parece ser ahí como que lo deja que siempre fue un espíritu el zorro, ¿no? Realmente no ha muerto. Volar más rápido. Interactuar. ¿Cuál es? Lo bajo aquí abajo. Y ahora lo subo para arriba. Ulange hellugo napaaqtut nunangat. Teriganneam qiniqtitkay qanutun peqpaqanaqtilaangisuli ikayuiruat. La única diferencia es que ahora tengo que ser yo el que lo mueve. Ha llegado. A ver si con carrerilla. Ahora sí. Venga, y ahora para arriba. Tú aquí. Olazo que te crío. ¿Puedo subirlo más? Un poquito más. Ahora tendrá que pasar por aquí abajo. Y por aquí espíritu. Aquí tiene que haber uno, ¿no? No, salto. Por ahí no. Por aquí sí que tiene que haber espíritu. Ah, mira eso que se ve en el árbol. Esto parece una boca y un ojo. Pero no. Napaaqtut inyungit salap qehuting. Paqalagat teriganneaq. Suli ikayoqulugu niveaqsiaqarualuk igileqeningani. Bueno, aquí con la ayuda del viento. Ajá.
se mueve más. Vale, se ve que solo para venir aquí. Esto también se va a romper. Sí. Esta vez no me ha pillado. Esto de ahí arriba parece que hay que romperlo. Hay que tirarle algo antes. No aparece. Pues venga. ¿Dónde se ha ido? Esto de aquí no. No, ahí no es. Por aquí abajo tiene que haber algo. Otro boloncho de esos. Simplemente dejarme caer, ¿no? Otra vez aquí. ¿Para dónde? Izquierda. Aquí. Tiene pinta de por eso romperse, ¿no? No, 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 no te caigas. Aquí. Por ahí por la izquierda había algo. Seguramente un búho. No puedo volver por ahí, ¿no? Así. No. Uy. Protegerse, no saltar. Los saltos se ven bastante torpes, aunque claro, también la niña con tanta ropa. Entiendo que no pueda saltar bien.
Por aquí tiene que haber algo. Si quiere venir el pazguato este. Ahí está. Ya por aquí así que no hay más, ¿no? Mira, los otros sí que van en dirección contraria. Venga, ahora sí, por la derecha. ¡Ey! No me lo puedo creer. Sí, anda, échate las manos a la cabeza porque... me explicarás por qué ha tardado tanto. Hay que volver a repetir esto. No, vale, que es que no llega más. Resultaba peligroso viajar por poca que fuera la distancia, pues tan solo se lograba discernir una capa turbulenta de nieve sin fin. ¿Pero qué? Saltar aquí. Aquí. Aquí parece que hay algo. Si es un espíritu, ¿no puede atravesar las paredes de hielo? ¿Para qué me sirve mover esta? Para subir. Ah, vale, que se pueden subir las de arriba. Por aquí ya no hay nada, ¿no? Cortamos estas dos y ahora qué. Ah, vale, esto de aquí, quizás. No. O esta que se puede volver a subir. Andar esta para acá. No, va bajando. Vale, esta sí parece que se puede hacer algo por aquí.
Vale, romper esto aquí y luego seguramente con la otra habrá que hacer algo. Se va a poner a andar el árbol. Qué guay. Se va aguando. El árbol corre. Esas raíces parece que sirven para algo. Ahí por la izquierda se ve algo. Pero no, esa ramita no creo que ahí se pueda subir. Más que nada porque luego no se ve nada más. ¿Veis? No pasa nada. Ahí no llega. A ver qué hay que hacer. No. Pero, me he equivocado de botón. Ni idea de lo que estaba haciendo ahí. Vale, por suerte ahora aparece arriba del todo. Vale, ahí tenemos viento. ¿Y hay algo? Por ahí no va a llegar. Ni con el viento. Vale, al revés, lo que hay que hacer es quitarlo. Bueno, es que el viento no suele molestar. Si no es parte del puzzle, el viento ya no suele molestar. Pero aquí sí que hay que subirse. Ostras. No, no, no. Que es imposible reaccionar a eso. Nadie de aquí tan atrás me manda. Vale, vale.
ve muy bien. ¿Qué es lo que? ¿A dónde tengo que ir? Tengo que cambiar de repisa. Esto se baja. Pero demasiado tarde. Joder, pero qué salto ha sido ese. Si ha saltado para atrás. Habrá que aprovechar el impulso del árbol. A la vez hay que darle al otro para que baje también. Este no llega. Y este tampoco llega. Y aquí ya se muere. Que no bajan más esos. Hay que moverlo a la izquierda también. No, espérate, este moverlo a la... Vale, moverlo a la derecha un poquito. No llega tampoco. Y ahora se acerca más. Es que esto sí que no lo entiendo. O sea, ¿por qué de primera no se ha acercado? Y ahora sí. Abajo. Espérate, eso se puede acercar. Es que a veces es muy poco intuitivo cómo mover las cosas. ¿Lo acerca, no lo acerca? ¿Se les vuelve a escapar? No entiendo nada. Vale,
que no hace falta. Es ahora cuando habrá que moverlo. ¿O no? Se vuelve muchísimo más confuso esto. Ahora que hay que mover los espíritus de manera manual. Pero muchísimo. Si había momentos que el juego se hacía confuso, ahora más todavía. ¿Y esto qué? Podía tocar sin problema. Me ha pillado mirando para otro lado. Venga. Corriendo otra vez. Visto, parece que mejor llevar a este. Al zorrito. No, ahora hay que romper esto. Habrá que ir cambiando. Parece ahora que es uno cada uno. Ahora muéveme esto. ¿Y ahora qué? Va a darme. Espera que se ponga debajo, ¿o qué? Teniéndolo en movimiento antes de que él dispare. Lo único que se me ocurre. Porque si quiero arrancar, empieza, no se mueve. Vale, esa no le ha dado a ninguno. Vale, a ver si pulsando también el botón este para que se mueva más rápido. Vale, así parece que tiene más fuste. Al agua. Atoxologet sulleqaat ilitsatik nibiaqsiaqalualuullu teriganniavulo akiiligaak inñoqoluk inñoqoluum tavra iñuusia isuhulitsoq. Ahora me moriré yo. No, si llega. Otro buito. ¿Cuánto llevamos ya?
22 de 24. Quedan 2. O me los he saltado o todavía queda juego. Se acercó hasta esta ubicación y se percató de que, por alguna extraña razón, la ventisca parecía originarse en una pequeña tundra. Siempre hay que ir a la izquierda, nada más empezar. Hay una vida escondida. Este que puede ir más rápido. Aquí parece que ya no se puede ir más. Muro invisible. Detalle de la capucha, como se va moviendo también con el viento. Se le pone en la cabeza. A ver si no estaba soplando el viento en contra, porque se queda congelado en el aire, el salto. Pero si querían hacer que la mecánica fuera que tienes que usar el viento a favor, a ver, me lo he puesto más lejos. Como esto, por ejemplo. Es un poquito más, con más espacio. A ver que cuando justito un poquito antes del viento a favor hay un viento en contra. O sea, rarísimo. ¿Esto qué es? El gigante de la leyenda. Niveaksiarolo kangitka ivaktane. Inyuk pasumarok. Ulimaktuahalu apun. Siamittaqaqanaqa. Aasi pihirunnik sillamun. Siammayaaqtillu. Siammayaaqtin maung apun. Anuqimakkuaqariga aasi aganiroqtillugu tungaanun niveaqsiaqaluallum aimaaqavianu tavura kangitkaassumman aganiroruutilaanga. Bueno, ya sabemos cuál es el origen de la ventisca. Y ahora tendremos que derrotar al gigante este. Takpiguaaniarpik iveaqsiaqaluallum qallaqiaqtaq abulaitqaan atautsikun majoquniarikpuk kiwa teriganniam. Por ahí arriba tiene que haber algo. Aquí a la derecha. Hay un búho, que lo estoy viendo. A ver, este puede hacer algo por aquí arriba.
arriba. Gancho aquí. Es que además a veces da la sensación como que unas veces salta más, otras veces salta menos. Dependiendo del hueco que hay, ¿no? Y en eso algunas veces, en algunos casos crees que va a llegar, en otras veces ves que no, ¿eh? Todo es escalera, ¿no? Sí. ¿Pero qué? Ah, vale, por aquí puedo tirar una voladora. Aunque no. No. Tengo que romper eso sí o sí. Vale. ¿Y esto qué? Bajo hasta aquí. A mí que a veces que me deja otro búho ahí por la derecha. Me imagino que no, que solo habría uno. Bueno, pequeños fallos. A ver, aquí no llego, ¿no? Vale, ahora sí se ha enganchado. Ahora habrá que saltar a la derecha. Vale, lianas. ¿Por qué se ha bajado? Si ya había incluso cambiado de personaje. Ah, vale, que no es una liana. En serio, lo de manejar los espíritus con el bicharraco este, con el zorro. No, no me gusta esta parte. No, para mí no está funcionando bien. Que no puede ser que el espíritu vaya mucho más lento que el personaje. Vale, y ahora no. Vale. Fallo mío por no esperar. Creer que iba a hacerlo más rápido. Romper. Vale, ya creo que este habrá que subirlo. Este bajarlo. Y ahora con el viento. Acá. Ay, no.
había dado cuenta que el zorro se había ido por ahí. Ya se ve por algo por ahí. Sabes que hay que engancharse ahí, en el aire. Imagino que es más el tema del viento que... Ah, vale, me tengo que acercar más para que sople bien el aire. Voy a saltar para el otro lado. Ahora. Ostras, espérate. Pero si es un espíritu, me puede machacar. Venga, a ver, que es que aquí no se ve un pimiento. Está pensado más para 2 jugadores, te lo tengo claro. Lo que es la detección de colisiones está bastante mal, ¿eh? Bueno, mejor dicho, bastante mejorable. Este no baja más, ¿no? Y este no sube más. Ahí no llega. No dependerá de... No depende de dónde rompa eso. Esto no baja más. La chica no salta más. Ah, vale. Joder, y ahora no lo detecta. Hay que aprovechar el impulso. Hay que tener cuidado porque esto chafa. No. Bueno, chafa, pero ahí arriba. Majoktuaqaniallaqami qaanganun iñukpasuun niviaqsiaqalualuk isummiqsoq
shuruk raute lamenik. Hay que tirarle del bigote. Hidup kumunyarup kukiak uli mauta. Isumarok. Nalunay chok. Aganek pangarasi. Entiendo que por aquí es por donde vengo. Por aquí no estará no habrá un búho. Me falta uno, ¿no? Me falta uno. ¿Dónde estoy? V. ¿Dónde estoy? Voy a saltar rápido porque vamos. Está claro que no puedo aguantar ahí. ¿Y ahora qué? Habrá que saltar ahí. Mira que lo sabía. ¿Y ahora qué? ¿Romper esto de aquí? ¿Volver a saltar por allá? O para allá. ¿Izquierda o derecha? Vale. Ninguno de los dos. Romper eso. Akpaleramik tikinyak tua uli mautek pak. Tigum maung uli mautek pak akhralik tuk nat kayakatahutik. Inyuk pasum malikataloga angulait ka ukilavlune. Se apropió de la azuela y empezó a alejarse mientras el hombre grande retiraba la nieve a paladas, provocando una ventisca tras otra. Sin embargo, el hombre grande lo vio coger la azuela y escapar. Para correr. Aquí tendré que subir arriba.
no se mueve. Tampoco. La mala puntería que tengo. El primer sorprendido soy yo. Ahora esto sí que habrá que mover. Habrá que mover esto. Se sigue sin mover. Tiene que hacer esto. Bueno. Entonces es cuestión de más bien de evitarlos. Vale. ¿Qué ha pasado? Pero puedes subir esto, por favor. Joder, vaya salto. Se supone que me ayuda el viento. O me ayuda el viento y otras veces no me ayuda el viento. No, será cuestión de repetirlo hasta que le dé la gana de hacerlo bien. Ahora se queda aquí al lado cuando nunca se había quedado aquí al lado. La otra rama. O no lo había conseguido yo nunca. Venga, a ver. Se pone que ahora está empujando el viento. Pues así lo he intentado antes. Y no ha funcionado. Ah, ahora sí, por fin. Que esa parte, lo tonta que es, y no ha habido manera. Tiró al suelo su pala, se alzó sobre la tundra y empezó a perseguir a Kunuksayuka. Sin embargo, Kunuksayuka corría demasiado deprisa. Y me sigue quedando. A ver cuál me queda. Kunuksayuka previamente, o sea que saldrá ahora. Hay que volver, ¿verdad? ¿Saltar desde ahí arriba? ¿O desde aquí? Desde aquí también vale. Había que perseguir la aurora esa boreal, no hay manera. O sea que le he dado el salto. Pero hay que darle con bastante antelación, por lo visto. Sobre todo cuando está así resbalando. Vale. Ahí hay que hacer otra cosa. Ahora se queda aquí enganchada. Venga.
aquí. Ah, vale, está aquí abajo. Todavía no, ahora. Joder, esta velocidad me va a pillar. No. Con la azuela en la mano emprendió la huida. El hombre grande lo persiguió, pero no logró alcanzarlo. ¿Aquí a la derecha hay algo? No, no puedo ir. Con el viento va a ser imposible. De hecho, me pilla la ventisca. Pececillos. Más pececillos. Ojo con esto, que choca. Venga, bájate ya. Me pilla la ventisca. Otra que faltaba. Voy a caer aquí. No se vuelve amigo. También ha visto al gigante. Ahí decía, digo, a ver si tengo que subirme encima del oso. Aquí no está el último búho, ¿eh? Niveaksiangalualak utiktok ay makakabig menyo. Agalaan inyuk pasyo malakiro ka. Ukahone. Ulimau tiga kairo. Niveaksiangalualak kau tau tiga ulimau. Ipkilisakalago ase miloksaute bilugo inyuk pasuguma. Kovertsak paislune inyuk pasug ilak tokkahune aturaksirok. Kunok sayuka Ulimau tiga kailige ula kulenge ani yubi isiga Kisima kenyet paten niveak siagarualuk illatit kiksok angayokagmenyuk. El hombre grande vio cómo arrojaban su azuela por la claraboya, la cual lo llenó de tal alegría que rompió a reír mientras decía Kunuksaya, Aria, A y Oai. Vale, que es lo que estaba. Ah, vale, y se ve que y efectivamente el que quedaba, pues se desbloquea automáticamente.
Aisulegubit it kaksakagma. Asita bra tau tugunaksok. Tat paunga taktuamon silamon. Tabra tayo na nasum unip kakamang tusangariga. Vale, pues parece ser que con esto ya termina. Bueno, conclusiones o valoraciones del juego personales, pues la historia pues sí, así muy atractiva, muy inmersiva. El juego en sí pues parece que tiene menos protagonismo, ¿no? Se ve que le han querido dar más valor o dedicarse más a lo que es la historia del juego, la interacción entre la niña y el zorro o espíritu. Pero a nivel jugable, los puzzles sí que más o menos también son muy sencillos, eso sí. Más o menos, al principio parecía que eran todos iguales, luego sí que va añadiéndose un poco de variación. Pero a nivel jugable el mayor problema es el tema del control. O sea, sobre todo la parte final que se supone que te exige más de hacer las acciones de una manera mucho más rápida, pues he visto que el control fallaba bastante, ¿no? El tema de la detección de colisiones, el que cuando hay momentos en los que está a lo mejor en un borde y deja ya totalmente de responder el control, y que a veces incluso se va ella hacia ese borde. También hemos visto fallos, ¿no? De que se queda la niña en el aire volando y cosas así raras, pero bueno, no son muy no es un gran inconveniente, pero sí que ha habido momentos en los que había que realizar acciones en los que pues, no me ha llegado a enfadar y no me ha llegado a frustrar, pero casi, ¿no? Que podía haberse mejorado un poco eso o que fuera menos exigente. El juego como dificultad muy sencilla, se puede pasar de una tirada, se puede incluso decir que es corto, sí, pero bueno, no sé cuál es su valor económico, yo lo conseguí gratuito del PS Plus. Supongo que estará acorde el valor económico del juego con lo que es la duración. Lo bueno es que ahora también te tiene todo lo que es la parte del documental, por así decirlo, ¿no? De poder ver ahora todos esos capítulos. Claro, intentaré echar un vistazo, pero bueno, por si, más que nada por si también vosotros tenéis interés en verlo, porque siempre pica un poco la curiosidad, ¿no? De cómo vive esta gente en estas condiciones tan extremas. Pues nada, vamos a dejar que terminen los créditos y pondré los vídeos.
It'd be busy, busy, busy all through the day. You get up and you just go right to work, you know, right to work. There was always something to do. There was never any idle time. The only idle time we had was after we eat and before we go to bed. One of the older people would be just relaxing, laying down there and saying, you know, it'd be really nice to hear a story. And then just organically, someone would just start telling a story. Storytelling for the Iñupiat people is very important because it not only created that sense of community, but is a way to pass on wisdom to the next generation. It was like TV, you know? It was just like, it was as good as anything, any movie you've ever seen. And the storyteller told it so clearly that it was just as powerful as any of the greatest movie blockbusters you've ever seen. There was a reason behind the stories that we were told because they held traditional knowledge. They held things that we might need to know in life, whether it was about how to find food or how to survive, or it was about well-being and the importance of connecting with people and being a good member of the community. We all do stories. We all live in stories. We all tell stories to our friends, and they need to be told. They need to be heard. So scrimshaw is this really beautiful method of art that's done either on baleen or ivory, and traditionally it was used to tell stories. Each etching is telling a story of some event. Caribou hunting was taking place. This is what was going on. War began around this time. And so it sort of gives you a timeline of history through etching. An elder or the person who carved it would literally be able to read the scrimshaw story. They're like reading a book, in a way. A lot of the storytelling traditions would be things that after the storytelling was done, we'd just rely on the next person telling it. And so scrimshaw is a very important way for Alaskan Native people to record their history. When I was growing up, my grandpa had a pet white fox. If you're a good friend with a fox, when there's danger abound, they try to keep you from getting into trouble. They pull tricks here and there, and foxes are like spoiled little kids in a way. When you let her out, she'd go prancing out in the snow, jumping in the air. I know she was happy then. Come running at me and jump on my chest, knock me backwards, lick my face, and I try not to let it. So that was my memory of my grandpa's pet fox. Caribou it provided for us in many ways. Our clothing in those days was made of all caribou skin. I grew up wearing caribou pants, mittens, caribou skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, sealskin sole bottoms. Baleen was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the caribou skin clothing was the best. We would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for a heavy winter, we would get caribou in February or March because the hair was the longest and the skin was the thickest, and we would use those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside in 50 below and it wouldn't bother you a bit. Silla is the weather. It also means the atmosphere
Here's the Nuna, or the land, and it's anything from the land into the moon, the sun, the stars. That's Sila. It's a very spiritual, and we have a relationship with Sila. Sila has a soul in the same way we do as people, in the same way animals do. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there is a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home, or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things, it's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's all of that. In the winter, when we were traveling, we didn't build sod houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuya. We'd do a day of travel, and then we'd make a apuya. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day, we continued to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Dubar. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and my sister were glad to see each other, and they'd talk away while us kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother, and then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into 8 to 5 kind of time, you know. We're in a total different kind. We're in ecological time. Drum is something that's common to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences or differences in the materials that it's made, but it's still in recognition of life and vitality. And the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat, because that's what it's supposed to be, the heartbeat of the community, and it symbolizes vitality. And it's the most tremendous feeling to be in a room and to have one long row of all the drummers and to have that feeling of unity, everyone beating in harmony, the drum beat in unison. It's the most beautiful feeling. And to know that you're connected, you're on the land that you are connected to. And even if you grew up outside of the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling. Man, I went at it and look what happens. Oh. They're just like other people. They just happen to be very small and extremely strong.
These are stories that are common throughout Alaska. It's normally that people are the size from your elbow to the tips of your fingers, and they possess superhuman strength. So they may be tiny, but they can carry a whole caribou. And if you go up north and you talk to a number of the people in the community, they'll talk about having seen the little people. There's a place at home that we know, but we don't profess it to anybody. But it's not like the boogeyman. They can be mischievous, they can be ornery, or they can be helpers. And every now and then, we might have the opportunity to see them, especially if they want us to see them. The fact that it's across Alaska really tells you something about our history and how we interacted with nature around us. The bola is what we call kilamitan. And the kilamitan is made out of braided sinew tied out to some heavy bone which you could twirl. In my case, we're catching ducks. When we're out whaling, sometimes the ducks start flying. And they're good for duck hunting. You know, if you're a whaling crew, you can't make too much noise. So you can't use a shotgun for getting some duck soup handy, you know? So bolo was a really handy weapon to use for catching ducks. You know, the ducks fly in, you throw it up and tangles up the bird, and down they go. The scariest I've ever been, I was 12 years old. We floated out on a piece of ice while we were duck hunting. It was a bluebird day, just clear blue skies. And there was 3 of us, myself, my brother, and my dad. Next thing you know, we see this dark, dark shadow on the ice. We look and it goes behind us. So we all jumped up, startled, and my dad, he started running. We got back to the ridge there. The ice had fractured, cracked, and broke off, and we were floating away. We were drifting. It was close enough to where my dad would have made it. He stopped and he thought about throwing us across, and if one of us was on the other side, we would be split up. So he stopped, and he just so happened to have a cell phone on him. 911 didn't pick up. That's the worst feeling in the world right there. 911 did not pick up. So he left a message because they record their calls. Once he had relayed that information, his cell phone died. That was the scariest moment I've ever had in my life. We were floating away and I thought we were left for dead. He kept calm during this situation. He's bringing out everything positive in this case. You know, I'm crying, my brother's freaking out. It went from clear blue to dense, dense fog. Within a couple hours, we heard the chopper flying around, so they must have gotten our message. We thought we were saved, and then the chopper sound went away. So we lit some of the sled on fire. It's plastic. We thought black smoke in the fog would create some kind of marker. Chopper pilot had mentioned when we got rescued, you could see a glow in the fog, and he slowed down there, and sure enough, as soon as he slowed down, we got within visual. That was definitely the scariest moment of my life, was floating away and not knowing what the outcome was going to be. We're very much aware of the climate change. And it's been for many years, even before climatologists were noticing this change, Inuit were already saying, "Sila alangoktok." Our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want. Because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about
25 feet thick. And there was giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating a malfunction in our whaling season is what it is. And actually more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know. My brother was out seal hunting. He got attacked from behind and managed to grab his knife and save himself. When he came to realize, oh no, it's a mother. We've always known traditionally that we avoid killing a mother. It's always been sacred to us to protect them. He had to present himself to the council, and so he was given the job to mother the baby, and we kept it. It got so big, it went over the barricade one day and got to the dog food, and that was an indication that, brother better go teach it how to survive on its own. So he did. I really got attached to the bear because I more or less grew up with it. And some days when brother took him walking, once in a great while he'd put me on the bear and I would ride on it like a horse. I was just happiest little girl in the world. In, Arctic Alaska, hunting is a really important part of life. It's not just about going and shooting something, it's about going and putting food on the table. But more importantly, subsistence hunting isn't just about the insular family unit, it's about feeding the whole community. And I think that's one of the beautiful things about subsistence hunting in Alaska is that people go out and they'll go get, fish, or they'll get a caribou, and they'll get, seals and whales. And one of the first things they'll do is they'll say, I need to take this to the elders. This isn't just about one individual surviving or one family surviving, it's about the whole community. We didn't just go out and kill and put in a freezer. It's like a ritual that I learned from my parents. It's all about relationship. I don't know, I think there's a lot of camaraderie involved. And just being out on the land or being out on the ocean, it's like getting back in tune. I'd rather be out there. To me, once I go out there, it's the world that I learn from. Now we spend all our time out in nature. You get very intimate with the world. And over time, if you're living that life, you start to sense that everything has a spirit. There's a consciousness in everything. Everything is alive. If everything is alive, then we want to respect it. And if we're going to use it, we want to use it respectfully. What I try to tell my nephews and nieces, you love to hunt, you have to take care of the animals that you catch, preparing the food and eating the food that you catch. Water provides you. The ice brings you life. It provides all those things that you need to be a part of your life. That was something I grew up with. I grew up respecting the animals. I grew up respecting the land. And that, to me, that is why we as Iñupiat,
as an Iñupiat culture, as an Iñupiat people, is why we're so successful. I think most central to the ideology of the Iñupiat is the idea of sharing. Being able to feed the community, feed others. That's why we hunt. You know, in the old days, that's what you needed to survive, you know. The sharing is important because it's how the community survives together collectively. We just give. That's how I grew up. That's the way I'm always going to be. Because of who we are, we always think about other people first. If our people didn't share in the old days, we wouldn't have survived in this harsh, climate, environment. Big Timid, Little Timid, and King Island. And in those three islands are the stepping stones to get to America. So King Island is this absolutely beautiful place off the coast of Alaska. And if you can imagine being on this really kind of rocky island that kind of shoots up from the water to these cliffs, and then all of a sudden you see these stilts, and then you look up and there are these houses. They were built on the cliff up high because of the ice. Being an island in the Bering Sea, you have ice that's being pushed by the winds onto the island. So it's going to pile up 50, 60 feet high. Structures are still there today, and people have returned to King Island. It's a growing community as the people return back to their island. When I was young, my mom, whenever the Northern Lights came out, she'd just whistle. Boy, they come alive. Just keep whistling and that aurora will, just like, you can almost hear it. And then she explained to me a little bit later that those are children, and children who've passed away when they were children. You don't want to draw them in too much, is what she said, because then they could play football with your head, play Eskimo football, and that's what they want to do. They're always playing, those children up there. Don't play out without your hood on. If you don't have your hood on, the Aurora person is going to come down and chop your head off and play ball with your head. It wasn't like they were trying to do bad, or it was like a scary story or anything like that. It was just, that's how it was, that's what it was. In the month of November, there's no sun. So during that dark time, we travel by the light of the moon. It's quite different. Everything was silver and black. Toward the horizon, we could see where caribou are because their body heat flowing upward, and we could see it glowing in the moonlight against a dark horizon where there's no stars. If somebody yelled, you could know who yelled from where the sound came from, but specifically where that cloud of their breath went up and it glowed in the moonlight. So that was a good time to travel. It was very surrealistic. And so things that were dark objects looked very close, and white objects looked very far. We're taught that there's no hierarchy. It's not everything else, and then man, humans on top, and they're separate from everything. We're taught that everything is equal, and that all the animals
have a human form or can be seen in a human form. And so they have just as much or more intelligence. In fact, have a lot to teach people. And so that's how these transformations can happen. It's if the animal wants you to see it in its human form. There's a story where a man comes up to an ice hole and then realizes there's another man in his parka that's got stuck in the net, and is just stuck like that. Oh, can you let me out? Please help me, And so then he lets the man out, but then realizes that was actually a seal. That was a seal man. And just because that seal wanted that help, that seal allowed itself to be seen in human form. We have our Dimi, the body, which returns to Nuna, the earth. And we have Atik, who is our name that has been passed down to us over the generations. The spirit of our Atik lives on so long as man remembers that name. It would be hard to describe what happens after death. The feeling is that when our Anik returns to Sila, then that may be reborn if the name is passed on to a new child who can then retain some of the memories of the original name. And so it's not uncommon for grown-ups or adults to meet a child who has the same name maybe as their grandmother and say, "Hi, Akka," which means grandma, "Hi, Appa," or "Hi, little mom," or "Hi, little dad," because it's the traditional belief that their soul, is continuing on. Humans are renewed and replenished over time. Just like our plants. Every year, flowers are born and bloom and they die. Next year, they are born again. So a recurring type of character in Iñupiat stories is the manslayer. And the manslayer is kind of this bad guy. And I think really what's at risk when the manslayer comes into story is the livelihood of individuals and the whole community. And so the manslayer is really used as a way to say, don't act only for yourself, always hold the community in your heart. Oftentimes in these stories, there is one person that will stand up. And what this humble person will represent, who faces that manslayer, is a return to order, a return to true living in the community. And it just takes that one person. It could just be that one person that can help to change everything. Because everyone wants to live a good life. Everyone wants to have a good community. With regard to the environment, the blizzards have been one of the key elements that have impacted the survival of people, especially in the hard winter. We know a blizzard is coming when the moon is starting to get fuzzy. We also look at the stars. When the stars are twinkling fast, we know a storm is approaching. We look to the clouds in the sky to give us a direction the storm is coming from. We learn these as children by observing weather on a daily basis. With the story of Kunuk Sayuka, told by Robert Cleveland, it's just a masterwork. It's a well-known story among the Iñupiat people,
And in our case, of producing a video game that really reflects indigenous heritage, it captures the imagination, and it's something that you have a very specific kind of task to do. There's a blizzard, and it is just a non-stop blizzard that is overpowering the people, and there's one man that wants to figure it out. And in our case of the story, it's a girl that wants to find the source of that blizzard. The blizzard man, it's like that is the physical embodiment of an element of nature. And so there's a person that needs to go up and take away that's chipping away that snow. In that community, the person least expected is the one who stands up and makes the difference. Humility is something that we value, and where that comes from is the idea that you are not the biggest thing in the world. And when you live in an extreme environment like where the Inuit reside, you're at the whim of the environment, of the climate, of the animals. You can be as prepared as you can, by learning from your elders, but you're not the biggest force in the world.